Hola, muy buenas tardes. Reciban un cordial saludo de parte de Leeds University. Muchas gracias a todas y todos por acompañarnos esta tarde y por ser parte de esta semana de la inteligencia artificial. Mi nombre es Lorne Cruz, soy el director de investigación, de extensión e innovación de Leeds University y es un placer poder estar hoy en presencia y en compañía de grandes profesionales y entusiastas de tecnologías emergentes, como los que me acompañan el día de hoy. Así que bienvenida María Paula Castro, el señor Christopher Cabrera y el señor Alex Araya. Muchas gracias por acompañarnos. Quiero darles un breve contexto de esta actividad que tenemos el día de hoy. AI Week 2024 es un evento desarrollado por la Dirección de Investigación, Extensión e Innovación y por la Dirección de Carrera de Ciencias Empresariales de Leeds University. Este espacio es clave para promover el conocimiento y la innovación en inteligencia artificial, un área de rápido crecimiento y con implicaciones profundas en múltiples sectores. Durante esta semana, y ya iniciamos con una primera charla hoy a las 10 de la mañana, contaremos con expertos, académicos, entusiastas y profesionales de la industria para discutir tendencias y avances más recientes, así como los desafíos que enfrenta esta tecnología. Este evento busca facilitar el intercambio de ideas que pueden transformar áreas como la educación, la salud, los negocios, la agricultura, entre muchas otras áreas de nuestro país y la región. Costa Rica ha dado un paso muy importante con el lanzamiento de la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, convirtiéndose en el primer país centroamericano en establecer una política pública para el desarrollo de la inteligencia artificial. Esta estrategia, impulsada por el Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones del país, fomenta el uso ético y responsable de la inteligencia artificial, alineado con principios de dignidad, supervisión humana, transparencia y equidad. Al centrarse en promover la inclusión social, el desarrollo sostenible y la reducción de desigualdades, esta estrategia busca fortalecer capacidades nacionales y promover el bienestar social, estableciendo un marco normativo que permita la adopción segura de la inteligencia artificial en nuestro país, apoyado claramente por una infraestructura digital como son redes 5G y el próximo Centro Nacional de Excelencia de la Inteligencia Artificial. En Costa Rica, hablar sobre inteligencia artificial es fundamental para impulsar la transformación digital del país y claramente mantener esa competitividad a nivel global. La inteligencia artificial representa una oportunidad única para que Costa Rica impulse su desarrollo tecnológico y social. Por este motivo es que AI Week 2024 de Leeds University busca fomentar ese diálogo, un diálogo abierto sobre inteligencia artificial, donde aprovechemos el talento local, la visión de sostenibilidad de nuestro país y para crear nuevas oportunidades de empleo y fortalecer ese liderazgo regional en tecnología y desarrollo sostenible que nos caracteriza. Para finalizar el día 1 de esta semana de charlas, esta plenaria será desarrollada en un promedio de 1 hora y media, donde tendremos una presentación y exposición por parte de nuestros invitados en unos 60-70 minutos aproximadamente. Al final, tendremos un espacio de preguntas y respuestas que esperamos ustedes puedan aprovechar al máximo. Por lo tanto, desde ya se habilitan todos los canales en el chat y la sección de preguntas y respuestas en el Zoom para que puedan aprovechar y brindarle y hacer esas consultas a nuestros panelistas. Sin más preámbulo y para iniciar esta charla, quiero presentarles a nuestros expositores de la charla Explorando la inteligencia artificial, conceptos, aplicaciones y tendencias emergentes. El orden de presentación será primero el señor Christopher Cabrera, por segundo la señorita María Paula Castro y por último el señor Alex Araya. Quiero presentarles a nuestro primer panelista, el señor Christopher Cabrera, quien es desarrollador de software especializado en tecnologías emergentes. Tiene un enfoque particular en inteligencia artificial. A lo largo de su carrera ha combinado su pasión por la tecnología con un compromiso constante de aprendizaje y adaptación a los rápidos avances de este sector. Ha liderado proyectos innovadores que requieren creatividad y habilidades para la resolución de problemas, centrándose en en la automatización de procesos y la optimización del rendimiento. Muchas gracias, Christopher, por acompañarnos y bienvenido. El espacio es suyo por unos 20-25 minutos. Muchas gracias. Buenas, bueno, pero qué presentación, tremendo, tremendo. Bueno, gracias, bienvenidos, bienvenidas. Y bueno, un poco sobre mí y mi presentación. Bueno, en realidad todo esto comenzó porque a mí me gusta optimizar mi tiempo y hacer de mi rol el mejor y lo mejor que pueda en mi rol. Yo soy desarrollador de software y bueno, como sabrán,
este rol lleva cambios constantemente. Entonces, bueno, la inteligencia artificial fue algo fundamental que me ha tenido, bueno, corriendo atrás para que me pueda adaptar. Y bueno, hoy traigo una presentación para hablar un poco sobre esta temática. A ver si puedo compartir. A ver, díganme si se ve bien. Ahí se ve bien, correcto. Tal vez nada más que Bueno, lo pongas en modo presentación. ok, bien. Bueno, le puse este título interesante en realidad. Estuve pensando un título y me estuve comiendo un poco la cabeza. Primero, yo soy uruguayo, por si no lo notaron por el acento, no soy argentino, aunque parece. Soy fan de Messi igual, así que casi argentino. Vengo con esta temática sobre inteligencia artificial. Bueno, el título lo puse más que nada por el hecho de, generalmente en mi rol y bueno, en mi trabajo, se ve la temática de, me va a reemplazar mi trabajo. Esta tecnología que salió hace poquito ya está reemplazando trabajos actuales. Y puse al final la palabra cambia porque hay que verlo como un sinónimo de evolución. A mí me gusta decir que la inteligencia artificial no va a reemplazar trabajos, sino que va a cambiar la manera en que trabajamos o en que hacemos nuestro trabajo. No me dio para poner evolucionar porque no terminaba con IA, entonces busqué un sinónimo y puse cambio, que queda más lindo. Bueno, siguiendo un poco con esta idea, la inteligencia artificial yo la entiendo. Primero que nada, si nos vamos al concepto de inteligencia artificial, bueno, podríamos estar hablando ahora sobre qué es en realidad ser inteligente o qué no, y bueno, qué es en realidad la inteligencia artificial en varias, y podemos estar horas y horas hablando de profundidad de cómo funciona y demás. La idea es, bueno, ver un poco mi percepción de lo que significa. Para mí, la inteligencia artificial es sistemas que lo que hacen es tratan de imitar habilidades que tiene el ser humano. ¿Tá? Déjenlo ahí, ya está, no le pongan más palabras. ¿Y qué habilidades? Bueno, la creatividad, por ejemplo, tratan de imitar ser creativos, por ejemplo, ChatGPT. eh, y bueno, otras herramientas que lo que hacen es generar imágenes y tratar de parecer que son creativos, pero no lo son. Reconocimiento de patrones. Y bueno, entre otras habilidades, por ejemplo, el reconocimiento de voz, la resolución de problemas, el pensamiento crítico, el procesamiento del lenguaje natural, que parece que está entendiendo lo que le decimos, pero en realidad no es así. El razonamiento, cuando decimos, no, está pensando o me entendió y está aprendiendo de lo que le digo. Bueno, todo eso es, ya les digo y les tiro, le exploto la burbujita, es falso, sino que trata de imitarlo y lo hace muy bien, lo hace muy bien. Bien. Y acá vemos como un poquito de historia para después adentrarnos un poco bueno, en su funcionamiento y demás. No sé si conocen a este hombre que está a la derecha, pero él se llama Alan Turing. Y sí, esta imagen fue generada por inteligencia artificial. Y bueno, este hombre lo que hizo fue crear la computadora. ¿Ah? No sé si lo conocían. En los años, en la década del 50, lo que hizo y se puso a pensar sobre, bueno, ya creé la computadora, pero ¿cómo podríamos decir que la computadora es o no es inteligente? Porque claro, procesa mucha información muy rápido y entonces, ¿cómo podemos decir que la computadora es inteligente? Y para ello creó el test de Turing, que lo que trata de hacer es, bueno, generarle, el humano le hace preguntas a la máquina la contesta y bueno, al final el humano decide si sí o si no es inteligente. Es como un trato de engaño o no, sobre, bueno, te voy a engañar, pero vamos a ver si sale o no sale. Ahí salió como el primer concepto de, bueno, inteligencia artificial y después, bueno, llegó hasta lo que está hoy en día, que es ya la realidad. Y bueno, traigo un poco también un tema de los usos que le damos a la IA. Yo generalmente la uso un montón en mi día a día. Por ejemplo, uso ChatGPT para hacer speaking de inglés y tratar de aprender inglés mejor.
y aprenderlo más rápido. Por ejemplo, en mi rutina nutricional, le digo, modifícame esto, o, ¿sabes qué? Hoy no tengo ganas de comer esto, dame otra opción diferente, y te lo hace en segundos y te lo da en instantes. Esta presentación no fue hecha con inteligencia artificial. Hubiera sido interesante, pero no. Y bueno, entre otras cosas, generar imágenes, por ejemplo, a veces, editar algún que otro texto, porque la verdad a veces me quedo sin ideas y me funciona. Pero está bueno verlo como un asistente y no como, bueno, me va a solucionar la vida, ¿no? Siempre vamos a tener que entender lo que nos está tirando como respuesta o dando como la respuesta, y siempre vamos a tener que editarle o adaptarlo a lo que nosotros queremos al final lograr. Bueno, vemos, por ejemplo, un uso muy cotidiano en la medicina. Ahora generalmente se dan diagnósticos y medicina personalizada con esta herramienta. Es un área muy delicada la medicina. Generalmente en esta área siempre al final termina supervisando o comprobando la información un humano, ¿tá? No es que vayas a un hospital y solo hayan robots y no haya ningún humano que compre esa información, porque es información delicada de la salud. Por otro lado, el tema de las finanzas, también análisis de riesgo, detección de fraudes, que lo hacen en segundos. Y también por la contraparte, ¿no? El tema de la ciberseguridad y los fraudes que se han aumentado drásticamente a la salida de esta herramienta. Después, sistemas de aprendizaje en la educación, sistemas de aprendizajes personalizados y asistentes virtuales. Este es un tema muy controversial porque en la educación, ¿quién no tiene un primo o una prima que se haya puesto a hacer la prueba de matemáticas con ChatGPT? O sacarle como ese jugo, ¿no? Está bueno entender que es una tecnología que vino para quedarse, ¿tá? Y hay que tratar de adaptarse a... En la educación, por ejemplo, está bueno entender que la podemos usar, pero está bueno entender lo que nos está ofreciendo como respuesta, y está bueno también, como dije antes, adaptarlo a la solución que queremos lograr, ¿tá? Y para eso hay que entender del tema que le estamos preguntando. Entonces, está bueno la temática en la educación y es bastante controversial el tema de la pedagogía. Después, en el tema industrial y más logístico, en el mantenimiento predictivo y optimización de procesos, en las industrias se usa muchísimo y se ha incrementado un montón también. Y bueno, marketing. En la personalización de experiencias y análisis de clientes, esto lo hemos visto un montón, y el típico Instagram me escucha o Google me escucha, que después cuando hablo con una amiga sobre alimentación para perros, después me aparece un montón de publicidad sobre eso. Bueno, ahí está el típico, acepté que me escuche, acepté los permisos del micrófono y bueno, ya estoy ahí. Y bueno, me va a escuchar siempre y me va a dar anuncios personalizados a lo que está escuchando. Eso es más que nada en el marketing. Y bueno, también en la gestión de contenido. Se ha hecho muy popular generar contenido en segundos con inteligencia artificial. ¿Ah? Y más ahora que lo hace bastante, bastante mejor. Bueno, voy un poco más a los tipos y un poco más entrando en algo más técnico. Sé que es mucha información, pero bueno, la voy a tratar de hacer como más tranqui. Tipos de inteligencia artificial, ¿tá? Yo la dividí en tres, y bueno, está dividida en tres. Primero, la inteligencia artificial débil o reducida, o también se le puede decir específica, que lo que trata de hacer es centrarse en una habilidad específica y poder cumplir con un objetivo específico. Por ejemplo, generar imagen, generar texto, responderme la pregunta que le hizo mi primo sobre ecuaciones matemáticas, no sé, generar video, generar contenido, una a la vez. Que por ejemplo ahí tenemos el famosísimo ChatGPT de OpenAI. Después tenemos la otra que es fuerte o general, que lo que trata de hacer es asimilarse a la inteligencia humana, ¿tá? Acá ya vamos a un nivel más humano, y lo que trata de hacer es, bueno, ¿tá? Vamos a no solo enfocarse en una habilidad, sino va a hacer todas juntas al mismo tiempo y va a tomar decisiones como nosotros, ¿tá? Y tomando en cuenta muchos factores. Obviamente siempre estoy imitando, ¿no? Tratando de como una imitación. ¿Tá? Esto no hay error 404, no existe una teoría sobre que esto esté en funcionamiento actual, por suerte.
Y después tenemos la superinteligencia, que bueno, que lo que trata de hacer es superarnos a nosotros como seres humanos inteligentes y tratar de hacer mucho más de lo que hacemos nosotros, ¿tá? Es como un Terminator Robocop. Y bueno, por suerte tampoco hay información sobre esto, pero bueno, hablando un poco sobre lo que existe y lo que tenemos ahora, que es la inteligencia artificial débil o específica. Bueno, ya han visto, por ejemplo, ChatGPT, Gemini, que es muy similar a ChatGPT, Canva para la generación de presentaciones, simplemente dándole un guión de lo que queremos en las presentaciones nos puede generar una presentación espectacular. Que bueno, esta PPT no fue hecha con eso, por cierto. Después Netflix o HBO o Disney Plus, cualquier sistema de recomendación que tienen estas plataformas también está hecho con inteligencia artificial, bueno, entre otras herramientas que también utilizan. Y bueno, las redes sociales, ¿no? Como dije, el típico nos están escuchando, que se usa mucho también en las redes sociales. Bueno, ¿dónde estamos ahora mismo? ¿En qué parte de esto estamos? Bueno, yo me ubico en el medio que está por ahí, porque bueno, me da un poco de intriga. ¿Y por qué digo en el medio? Bueno, porque eso nos hizo creer Optimus en la última salida de Tesla con el robot Optimus, que bueno, parecía que estaba ahí, pero bueno, al parecer no. Asimo de Honda, por ejemplo, también. Bueno, Sofía, que eso da un poquito de miedo, pero bueno. Y diferentes lanzamientos que han hecho empresas sobre que, bueno, que pareciera que estuviéramos ahí en medio en la fuerte o general, pero bueno, no es así. En realidad son sistemas avanzados de inteligencia artificial reducida o específica, ¿tá? No es que estemos en inteligencia artificial fuerte y que sean humanos por completo y puedan hacer cualquier cosa, ¿tá? Bien, ahora pasando un poco a cómo funciona, y lo voy a hacer como un poco más simple. La IA lo que hace es basarse en algoritmos que permiten a las máquinas aprender de datos. Y ahí señalé dos palabritas que son interesantes. En primer lugar, algoritmos. Bueno, algoritmos son los cotidianos que vemos siempre. El tema es que, bueno, cambia un poco, ahora lo vamos a ver, el cómo se programa y cómo se llega a este algoritmo para que después tome los datos que tenemos, pasen por esos algoritmos y nos genere la respuesta que queramos obtener. Y acá hice como un pequeño dibujo sobre en cómo está como un poco estructurado estas disciplinas. Por un lado, la inteligencia artificial como algo más grande, el machine learning y el deep learning, que ahora vamos a ver un poco qué es esto de estos eh, conceptos. Bien. Acá vamos a pasar un poco a tipos de Machine Learning. Seguramente ya se lo conocerán, pero bueno, hay tipos Lo que se dice en Machine Learning es aprendizaje automático, ¿tá? Dentro del Machine Learning hay un Deep Learning, que ahora vamos a ver cuál es la diferencia de los dos, pero el que más se utiliza es el Machine Learning. El más avanzado y lo que nos da resultados mejores es el Deep Learning, ¿tá? Que ahora vamos a ver por qué. Primero, en el Machine Learning hay tres tipos: supervisado, no supervisado y aprendizaje por esfuerzo. El supervisado lo que hace es, se entrena con datos etiquetados. Por ejemplo, identificar fotos de perros y gatos. Yo, por ejemplo, le puedo decir, mira, esto es un perro, te muestro miles de imágenes de perros y te digo, esto es un perro. Después te muestro miles de imágenes de un gato y te digo, esto es un gato. Bueno, si vos le mandas una imagen de un perro que no es nada que ver a las demás, seguramente por la forma, por el pelo, por cómo determina que es un perro o un gato, va a decir si es un gato o es un perro, ¿tá? Que esto siempre es probabilidad, no es que sea 100% una respuesta, ¿tá? Esto está bueno saberlo porque cuando les dicen, sí, esto es un perro y no es un gato, pero puede ser 60% perro, 40% gato. Esto es como un poco de probabilidad. En realidad la tecnología no sabe identificarlo. Lo que hace es identificar patrones y determinadas partes de la imagen que lo que hace es, mira, se parece más a esto que a esto. Y ya está. Después, por otro lado, el no supervisado, que lo que trata de hacer es encontrar patrones en datos sin etiqueta. Por ejemplo, agrupar usuarios por comportamiento. Por ejemplo, agrupar imágenes por color, por forma, y etcétera así. Y por último, el aprendizaje por esfuerzo, que lo que hace es aprender del ensayo y el error, ¿tá? Yo le doy algo,
y aprende en un ida y vuelta como, como si lo estuviéramos enseñando a un niño. Bueno, acá quería traer como esta pregunta y está interesante porque al final es como aprendemos nosotros, ¿está? El cómo funciona. ¿Cómo aprendemos? Bueno, si yo les digo esta imagen y les muestro esta otra y les muestro esta otra y les muestro esta otra, esta y esta, al final, si les pregunto quién es, seguramente por la forma, por el color rojo, azul del pelo, por el color de la piel que es amarilla, vamos a decir que lo más probable es que sea Marge de los Simpsons. ¿Pero por qué? Porque acá puse que esta es Marge de los Simpsons en una imagen que estaba en la última. Y esto es como un resumen de lo que quiero que sepan de, al final es la lógica que sigue esta tecnología, tal. Es tratar de enseñarla a través de estos datos, como aprendemos nosotros, ¿tá? Si yo veo una serie nueva, después cuando me aparezca un personaje de esa serie, seguramente, mira, esta serie se llama tal. Entonces es así como aprende y es así como aprendemos nosotros también, que obviamente es lo que trata de imitar. Y bueno, como una última pregunta, y no tampoco volviendo un poco para atrás, volviendo un poco a lo que era el deep learning. El deep learning lo que es aprendizaje neuronal, ¿tá? Que lo que hace es algo más complicado, que lleva un poco más, obviamente, de estadística, matemática, y bueno, es como una subárea del machine learning que utiliza redes neuronales, ¿tá? Para analizar datos complejos y reconocer patrones en ellos, ¿tá? Es como nosotros creamos un modelo que lo que hace es, nosotros les pasamos los datos a través de esas redes neuronales, lo va a identificar y después me va a dar un resultado. Es como algo más, digamos, sofisticado que el machine learning, que es simplemente yo le doy esto y le digo qué es esto, le doy otra cosa, le digo que es otra cosa, y al final le pregunto y bueno, probabilidad si es esto o lo otro. Bien, y volviendo un poco más adelante, me quedo con esta pregunta de reemplaza o cambia. Bueno, como tratando de volver un poco hacia el inicio, está bueno entender que, bueno, que no va a reemplazar nuestros trabajos, sino que va a evolucionar la manera en que trabajamos, ¿tá? Va a cambiar la manera en la que hacemos nuestro trabajo actual. Y obviamente siempre está bueno seguir aprendiendo, adaptarse a lo que va saliendo, no quedarse enganchado en una tecnología para siempre, que eso también me pasa mucho, ¿no? No quiero cambiar de tecnología jamás, pero sé que algún día por ahí se puede volver un poco obsoleta y seguramente tenga que aprender algo nuevo. Eso es la vida misma. Está bueno saberlo eso. Y bueno, esta pregunta sucede mucho, así que los dejo con esta última pregunta. Y bueno, gracias por su atención. Gracias a la universidad por darme la oportunidad de presentar y bueno, esperemos vernos nuevamente. Muchísimas gracias, Christopher, por esta panorámica sobre el tema. Es una introducción hacia todo lo que vamos a estar conversando hoy y lo que estaremos conversando el resto de la semana. Esto es como un punto de inicio para poder colocarnos y saber qué vamos a hablar y qué estamos hablando a partir de este momento. Nuestra segunda panelista es la señorita María Paula Castro, quien es ingeniera biomédica apasionada por la innovación y los retos. Tiene una amplia experiencia en el desarrollo de dispositivos médicos y aseguramiento de la calidad. Ha liderado proyectos en automatización de procesos, mejorando la eficiencia y el cumplimiento normativo. Ha sido ganadora de varios premios de innovación, incluyendo el uso de inteligencia artificial para la detección temprana de cáncer de piel. Actualmente impulsa el desarrollo tecnológico y la mejora continua en el ámbito de la ciencia de datos y la ingeniería biomédica. Es un placer contar con usted, María Paula Castro. Bienvenida. Bueno, muchísimas gracias. Un saludo a todos. Buenas tardes. Yo soy María Paula Castro y se deben de estar preguntando qué hace una ingeniera biomédica trabajando con inteligencia artificial. Bueno, lo mismo me hacía yo la pregunta antes de conocer a un grupo de mujeres del cual conformo, que es Women Nandeira, de las cuales existimos de múltiples carreras, tanto de biotecnología como finanzas, que somos apasionadas por la ciencia de datos básicamente y que todas nos conformamos en este grupo, están invitados también a participar. Y bueno, yo hoy les traigo un tema muy importante, sobre todo para mí, que es cómo se involucra la medicina con la inteligencia artificial. Entonces voy a presentarles.
Listo, espero que ahí ya puedan estar viendo, sí. Vemos bien, gracias. Bueno, yo les voy a hablar acerca de inteligencia artificial o bueno, machine learning para análisis de imágenes médicas. Les traigo la primera pregunta. ¿Ustedes permitirían que los diagnostique una computadora? Es una pregunta un tanto dudosa para muchas personas. Si se la hago a mi abuela, probablemente me diga que no. Mis papás probablemente ahí duden un poco del conocimiento y estoy segura que ya nosotros de sociedades más jóvenes todavía, tal vez nos la jugaríamos un poquito. Pero esto es porque no conocemos el funcionamiento y todo lo que conlleva y que casi es lo que pensamos es que es imposible de realizar. Sin embargo, ya existen métodos muy efectivos y actualmente utilizados en muchos hospitales. Pero, ¿por qué necesitamos Machine Learning si tenemos ya a nuestros doctores capacitados? Bueno, hay una simple razón que, bueno, para empezar, actualmente la medicina se torna mucho más compleja. Tenemos enfermedades mucho más complejas. Tenemos más terapias, medicamentos, exámenes y todo esto que lo tengan que procesar un solo doctor puede exceder la capacidad de la comprensión de la mente humana. Los doctores trabajan con demasiadas cosas en su día a día y cualquier cosa que les pueda ayudar, bueno, es de sumamente beneficio. Entonces, para buscar nuevas herramientas, lo que hacemos es integrar todas estas enormes cantidades de datos, reconocer patrones y crear modelos que permitan resolver todo lo que dan las limitaciones humanas, como es disminuir la carga médica, bueno, acelerar la atención y brindar mejores manejos personalizados. Y bueno, para responder a la primera pregunta, les voy a explicar un poco acerca de inteligencia artificial y su uso en la medicina. Antes de ello, tenemos que definir varias cosas, como lo es, ¿qué es inteligencia artificial? Entonces, inteligencia artificial es la combinación de algoritmos planteados con un propósito de crear máquinas que presenten las mismas capacidades de un ser humano. Después tenemos Machine Learning, que como mencionó el compañero Christopher, se describe a menudo como un tipo de técnica de inteligencia artificial donde las computadoras aprenden a hacer algo sin ser programadas para ello. Y por último, que es con lo que en realidad se trabajan las imágenes médicas, que hablamos del Deep Learning, lleva a cabo un proceso de Machine Learning usando una red neuronal artificial que se compone de un número de niveles jerárquicos. Ahora, tenemos una definición que para mí es más importante que aprendan esta que cualquiera de estas otras tres, que es CNN, que, bueno, en inglés es Convolutional Neural Networks, lo cual nos permite analizar y clasificar los datos. Por ejemplo, introducir una imagen en CNN va a reconocer la imagen y va a describir el objeto identificado. Por ejemplo, ahí tenemos una imagen de un perro y cuando introducimos la imagen, esta nos va a decir qué es lo que hace y qué tipo de perro es, por ejemplo. Igualmente, si introducimos la imagen de un gato, podemos observar que el CNN nos va a decir exactamente lo mismo, que la imagen que introducimos es un gato, y igualmente con una planta. Lo novedoso aquí es que también puede identificar imágenes en distintas posiciones, distancias y demás. Por ejemplo, yo aquí puedo cortar la imagen o darle completamente la vuelta, que va a seguir diciéndome que esta es una planta. Y además, dependiendo de la imagen, es posible clasificar entre muchos otros tipos. Bueno, este sistema de CNN también ha sido desarrollado para ayudar a clínicas a hacer mejor su trabajo, incluyendo la selección de elementos celulares en patología. Por ejemplo, identificar correctamente la orientación espacial de la radiología de tórax o, en este caso, la clasificación automática de imágenes de retinopatía diabética. Como podemos ver acá, esta de hecho es una imagen de retinopatía diabética y vamos a entender ahora cómo podemos diagnosticar, por así decir, esta enfermedad mediante inteligencia artificial. Entonces, ¿cómo funciona el Deep Learning? Primero, CNN no es solo un proceso, sino que es una red compleja con procesos interconectados y estas se organizan en capas, básicamente. Cada una de las capas, CNN puede detectar un nivel más alto o también puede caracterizar cosas abstractas
y cuando se identifica estas características, si utiliza algo que se llama un filtro. Entonces lo que hace básicamente es poner el filtro sobre lo que le estamos dando, y si sí se parece, pasa para un lado, si no se parece, pasa para el otro, y ahí nosotros podemos jugar con lo que son las decisiones. Entonces, estas características en imágenes como de radiología o dermatología u otras enfermedades son características por estructuras, ya sea que puedan llevar texturas, curvas, bordes o esquinas. Y estos filtros hacen que constituyan pequeñas versiones miniaturas de los bloques. Bueno, lo que están viendo ahorita, que es una fórmula matemática, a simple vista se ve un poco intimidante, pero es más simple de lo que parece en realidad. Esta imagen de acá, como pueden observar, los que son del área de computación deberían de estar familiarizadas con ella. Se llama convolution, y esto es lo que nos va a hacer que nuestra IA de Deep Learning vaya a funcionar básicamente. Entonces, con este filtro, o sea, el convolution, se puede avanzar por cada parte de la imagen y el programa va a hacer la pregunta de qué tanto se parece la imagen al filtro. Entonces, vamos a entender la relación entre los dos, el filtro y la estructura de las capas del CNN. Y para explicarlo mejor, vamos a usar un ejemplo de una analogía de un documento escrito. Entonces, en orden de comunicarse con la estructura, con la escritura, vamos a organizarlo por una serie de párrafos que, bueno, acá tenemos un párrafo, por ejemplo. Este párrafo tiene oraciones y estas oraciones tienen palabras y las palabras tienen letras, ¿verdad? Entonces, va a aparecer una jerarquía de análisis de imágenes. Por ejemplo, ahora vamos a buscar la frase aplicación de inteligencia artificial. Entonces, el CNN va a empezar con el primer filtro, lo que son las letras. Cuando el filtro de las letras detecta la letra A, por decir así, en la imagen original, va a generar una señal. Esta señal va a pasar por un mapa de características y este mapa representa cómo los elementos en la imagen están bien alineados con el filtro. Si se encuentra algo, lo va a señalar, y si no, lo va a dejar en negro. Así que CNN va a generar un mapa de capas por cada filtro, en donde debería de haber un mapa para cada letra, para después apilar todos los filtros desde la primera capa. Por ejemplo, en el cuadrito amarillo, ahí podemos ver que señaliza la letra A, en el segundo la letra I y el otro la C. Cuando detecta todas estas letras y las une entre todas las capas, entonces le va a hacer sentido la suma de ellas y va a decirnos que la combinación de las capas de las letras forma la palabra, por decir así, aplicación. Entonces, ahí se genera la segunda capa de convolution. Lo que podemos hacer es, podemos buscar una palabra o una secuencia de letras en específico para crear esta palabra. Y después se puede buscar estas palabras en un párrafo. Esta sería la tercera capa, que pueda generar más convolution para identificar dónde están las palabras o grupos de palabras. Ahora, ¿cómo funciona todo esto en imágenes médicas? Porque yo sé que el ejemplo de palabras no tiene nada que ver con la medicina, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos identificar imágenes, por ejemplo, de retinopatía diabética, en este caso de imágenes médicas? Todas las imágenes están creadas por píxeles. Digamos que el píxel es nuestra letra, por decir así. Entonces, en un contexto digital, un píxel es la parte más pequeña de una unidad controlable de una imagen. Cada píxel representa una pequeña porción de la imagen original, por lo que los filtros de CNN usan eso en la primera capa, que son pequeños cuadraditos de los píxeles correspondientes. Entonces, si pueden ver en la imagen, yo aquí la dividí, por decir así, en muchos mini cuadraditos, y cada uno de estos cuadrados se dividen en más cuadrados y más cuadrados, por decir así. Entonces, gracias a ello, podemos ver cosas como lo son la textura, el contraste, ya sea contraste entre dos colores, 4 o más, y lo que son los bordes también. Entonces, estos análisis de imágenes son equivalentes a las letras en la pasada analogía, y cuando el CNN sube de jerarquía, busca por combinaciones de filtros, poniéndose más y más complejo con cada capa. Entonces, como pueden ver aquí también en la imagen,
Aquí ya son como muchísimos cuadritos, y entonces lo que hace es que va a buscar entre cada uno de la suma de los píxeles distintas características que nosotros queramos buscar, y así va a ser más fácil para la Deep Learning, por decir así, poder encontrar el tesoro, por decir así. Cuando la complejidad también aumenta en el CNN, va a acercarse más a identificar qué es lo que estamos buscando. Entonces, las características específicas va a analizar cada una de las capas y ayuda a poner después todo junto. Entonces, entre más se combinen estas, se puede empezar a codificar niveles más elevados, como, digamos, ya después podemos identificar, hay ahí un macroneurisma, que es otra enfermedad que lo conlleva esto, por decir así, hay un sangrado, existe otro tipo de lesión, y diversas enfermedades que nosotros queramos buscar en distintas imágenes. Justo al final es donde después de múltiples capas, la network va a tratar de condensar toda esta información bajo una predicción final. Y entonces ahí podemos tener, por decir así, un diagnóstico. Ahora, como decía el compañero, estas herramientas no van a suplantar a un médico, sin embargo, les puedan ayudar mucho. Existe todo lo que es, bueno, el cansancio humano, todo lo que conlleva en un día a día, que puede que al primer paciente lo reciban súper bien y al último, al estar ya tan cansado, el ojo humano, la mente y todo, te puede jugar una mala pasada y, bueno, poder ser hasta muchísimo más complicado todo el tema de poder dar un diagnóstico correcto, y hay muchas personas que se van con un diagnóstico mal a sus casas que, bueno, pueden jugarle la vida básicamente. Ahora, ya casi para finalizar, vamos a ver un poco de cuáles son los avances del mundo, básicamente, porque esta tecnología médica ya lleva básicamente años y nos ha ayudado muchísimo, y tal vez ni tan siquiera nos hemos dado cuenta que ya se utiliza la inteligencia artificial en muchos hospitales y normalmente la utilizamos. Por ejemplo, en Italia se hizo una nueva inteligencia artificial que presenta un sistema capaz de detectar automáticamente las causas de patologías cardíacas en señales de electrocardiograma. Los electrocardiogramas son las cosas, los chuponcitos que nos ponen para ver cómo está funcionando el corazón, y normalmente los médicos generales les cuesta mucho poder leer estos, dependiendo también si son nuevos o tienen un poco más de experiencia, normalmente necesitan de un cardiólogo. ¿Qué pasa? Que normalmente, o sea, en los hospitales no contamos con múltiples cardiólogos para estar leyendo cada vez que alguien se hace un electrocardiograma. Entonces, para dar un diagnóstico más preciso fue que se creó esto, y ha ayudado en muchos lugares, sobre todo en Italia ya se utiliza casi que al 100% en todos los hospitales. En Japón también hicieron 3 módulos de localización, de selección y clasificación para detección de herramientas quirúrgicas. En Arabia Saudita, en conjunto con Canadá, también hicieron un marco estadístico para discriminar a los pacientes, por decir así, que tengan negativo o positivo en tipos de virus o neumonías. Y bueno, en Portugal, donde yo estuve, también estuve trabajando con lo que era la parte de dermatología, de poder detectar cáncer de piel con un simple teléfono, digamos. Entonces, que usted se pudiera tomar una fotografía del área afectada y en esta área, por decir así, te pueda dar un diagnóstico de entre cuánto porcentaje es que tu melanoma tiene posibilidades de ser cáncer de piel o no. Bueno, y para concluir casi, mi conclusión, la Deep Learning en imágenes médicas puede beneficiar muchísimo a la comunidad científica, puede contribuir mucho a la base de conocimientos, así que esperemos también que esta rama se vea aún más desarrollada y utilizada en la mayoría de los hospitales y clínicas, sobre todo para lo que es nuestro propio beneficio. Así que volvemos a la pregunta inicial. No sé si alguno de ustedes tendría entonces ahora, ya con esta base de conocimiento, tendrían el valor de diagnosticarse mediante una computadora. Muchísimas gracias, y también si tienen alguna duda, estamos al final con mucho gusto.
Muchísimas gracias, María Paula, por esta excelente presentación y por darnos esa claridad y visión de dónde se está aplicando en este momento ya la inteligencia artificial en un sector al que todos consultamos y necesitamos en nuestro día a día. Para finalizar esta primera participación de nuestros panelistas en su exposición, nos acompaña el señor Alex Araya, quien es cofundador y director de operaciones en Neural Coders, es consultor en ingeniería de datos y profesor universitario especializado en Big Data y analítica de datos. Actualmente cursa un MBA combinando su experiencia técnica con una visión estratégica de negocios. Don Alex, bienvenido. Muchísimas gracias, Lorna, por la presentación y un gusto estar aquí y nuevamente gracias por la invitación. A continuación voy a compartirles pantalla. Porfa, me confirman cuando ya ven. La estamos viendo. Ok. Bueno, yo les vengo a hablar un poco más de una combinación, ¿verdad? Un merge entre lo que es la inteligencia artificial y cómo se puede aplicar en el mundo de los negocios, ¿ok? Ya, por ejemplo, Christopher nos hizo una gran introducción sobre los tipos de inteligencia artificial que hay. María nos dio también una gran charla sobre aplicaciones muy específicas de la inteligencia artificial. Sin embargo, yo quiero comenzar mi presentación pues lanzando la siguiente pregunta. Actualmente pueden todas las empresas utilizar inteligencia artificial. Con esto me remito a empresas pequeñas, empresas nacientes y obviamente empresas transnacionales súper grandes. Bueno, a mi modo de entender la inteligencia artificial y también aunado a lo que dijo Christopher al principio, pues la respuesta es sí. Pero, como todo en la vida, ¿verdad? Siempre hay un pero. Cualquier empresa de cualquier nivel de madurez puede implementar inteligencia artificial. Sin embargo, obviamente esto variará de acuerdo al nivel de madurez de datos que tiene la empresa, ¿verdad? Por ejemplo, Christopher nos mencionaba sobre Canva, que con un guión nos puede hacer una presentación súper buena. También incluso Photoshop, una empresa que quiere promocionar algún producto, puede utilizar Photoshop y su extensión de inteligencia artificial para hacer un mejor producto. Y obviamente lo que conocemos hoy en día como Gemini, ChatGPT y toda la IA generativa que a muchos nos ha facilitado la vida desde que nació y desde que OpenAI y Google y los demás nos presentaron esta gran tecnología. Entonces, a mi modo de entender la inteligencia artificial, todas las empresas, desde pequeñas hasta las más grandes, pueden implementar inteligencia artificial, pueden trabajar con inteligencia artificial, pero el nivel en el que lo usen va a depender específicamente de la madurez de datos que tengan. ¿Ok? Pero para entender eso, entonces, les hago la siguiente pregunta. Bueno, ¿qué es la madurez de datos? Bueno, se refiere al nivel que una organización es capaz de gestionar y explotar sus datos de forma eficaz. Entonces, HPE, una empresa consultora, nos dio un estudio hace unos años que promedió el nivel de madurez de datos de las empresas en una escala de 1 a 5 y el resultado fue que en promedio el nivel de madurez de los datos de las empresas es de 2,6. Para esto se utilizaron pues alrededor de 8.600 empresas, 8.600 tomadores de decisiones de empresas, alrededor de 19 países. Entonces, si vemos, ¿verdad? Cuesta mucho que una empresa verdaderamente tenga un nivel de madurez, pues, máximo dentro de los rangos que se usan en la industria. Entonces, como les mencionó también Lorne al principio de la presentación, yo soy fundador de una empresa, Neural Coders, y nos pusimos como reto, siempre nos ponemos como reto, ¿verdad? Innovar, crear nuevos productos, y esta vez vimos que había muchas empresas, desde empresas pequeñas, medianas, empresas grandes, que quieren saber cuándo aplicar inteligencia artificial y en qué momento aplicar inteligencia artificial y cómo lo pueden hacer principalmente. Entonces en Neural Coders nos propusimos el reto de tropicalizar muchos modelos de madurez de datos que hay en el mercado actual según nuestras experiencias, ¿verdad? Con tropicalizarlo nos referimos a
tratar de que las empresas en Costa Rica puedan tener un modelo de madurez de datos acorde a las necesidades que ellos presentan, acorde a lo que ocurre en Costa Rica, lo que ocurre en Centroamérica, lo que ocurre en Latinoamérica. Entonces, actualmente existen diversos modelos de madurez de datos por ahí, ¿verdad? Está el de Gartner, está el de CMMI, el de TWI, incluso hasta IBM tiene un modelo de madurez de datos. Sin embargo, como les decía, muchos de estos modelos tal vez están enfocados en empresas grandes, en empresas transnacionales. Entonces, en Neural Coders tratamos de tropicalizar estos modelos, tomar cositas, diferentes cositas de los diferentes modelos y también tomar las experiencias que hemos tenido con diversos clientes y hacer un modelo de madurez de datos de Neural Coders. ¿Ok? Entonces, ¿en qué consiste este modelo de madurez de datos de Neural Coders? Bueno, nosotros nos propusimos o tenemos la visión de ser el Waze de las empresas en materia de datos. Cuando nosotros nos montamos a un carro y abrimos la aplicación Waze, esta aplicación nos ayuda a entender dónde estamos, nos ayuda a entender dónde queremos llegar y nos ayuda a entender sobre todo qué ruta debemos seguir para llegar de un punto A un punto B. Tal vez Waze nos indique que debemos tomar pues la ruta más corta, o incluso a veces nos dice que tomemos la ruta más larga, pero con menos obstáculos. Entonces, algo similar nosotros queremos pues realizar con el modelo de madurez de datos. Nosotros queremos decirle a una empresa dónde está, cuál es su nivel de madurez de datos actual, con qué cuenta, dónde puede llegar con lo que hay y con una serie de innovaciones y qué ruta debe seguir esta empresa para llegar desde un punto A hasta un punto B. Es decir, para llegar de una madurez de datos a nivel principiante o una madurez de datos a nivel un poco más experta, siempre siguiendo una serie de pautas que vamos a ver más adelante. Entonces, como les repito, queremos o intentamos que este producto sea el Waze de las empresas en materia de datos, que nos diga dónde estamos, dónde queremos llegar y cómo podemos llegar ahí. Este es un modelo pues bastante simplista, consta de dos partes fundamentales, una, el diagnóstico y dos, la implementación. Súper sencillo. Diagnóstico de madurez de datos e implementación de estrategias de madurez de datos. Y bueno, aquí hacemos la analogía con, o más bien, entramos a la etapa de diagnóstico en donde nosotros clasificamos a una empresa según distintos niveles. Por ejemplo, nivel 1 le llamamos campo base. Ahorita vamos a ver a qué se refieren estos nombres y a qué hacen la analogía. Pero nivel 1, un campo base. Un nivel 2, una etapa de sendero. Un nivel 3, una etapa de ascenso de la empresa en materia de datos. Un nivel 4, un escalón de cumbre. Y un nivel 5, cuando la empresa ya hace conquista, cuando una empresa llega a la cima de la montaña y tiene un modelo de madurez de datos, pues bastante bueno. Entonces, viendo un poco más detallado esta etapa de madurez de datos, el campo base nosotros lo llamamos cuando hay un interés por mejorar, ¿verdad? La empresa se le encendió el chip de que para que para tener una ventaja competitiva debe usar datos. Para que la competencia no se le vaya, no se le distancie, debe utilizar datos. Entonces, en este campo base hay un interés, ¿verdad?, por la empresa a mejorar, pero los datos aún no son un activo estratégico. Luego pasamos a una etapa 2 de sendero, en donde la empresa empieza a tener conciencia de los datos y empieza a avanzar en pro de esto. ¿Okay? Ya ahora sí la empresa dice, ok, definitivamente la única forma de que yo pueda aventajarme competitivamente es utilizando datos. Entonces se empieza a avanzar en pro de esto. Luego viene la etapa de ascenso, en donde los datos están disponibles por parte de la empresa, pero tal vez no están integrados con la estrategia de negocio, ¿verdad? Para que yo pueda verdaderamente utilizar bien los datos, debo alinearlos y debo integrarlos con mi estrategia de negocio. Entonces, en esta etapa de ascenso es que existen datos, pero tal vez los tomadores de decisiones no han tomado la iniciativa de incluirlos o integrarlos al 100% con la estrategia de negocio. Luego, viene una etapa de diagnóstico. La siguiente etapa de diagnóstico es el escalón de cumbre, en donde sí hay una visión estratégica y clara de los datos,
con procesos de gobernanza sólidos que respaldan las decisiones. Es decir, ya aquí los datos sí están integrados con la visión estratégica de la empresa y, digamos, a diferentes niveles sí pueden utilizar los datos para tomar decisiones y para tratar de aventajarse competitivamente con respecto a su competencia. Y bueno, tenemos una última etapa de diagnóstico, que es ya el nivel de madurez más alto, según nuestro criterio, que es la etapa de conquista, o la etapa donde la empresa ya llegó a la cima o al nivel más alto de madurez de datos. Esto se refiere a que la empresa hace analítica avanzada y que utiliza datos para tener una ventaja competitiva sostenible a través del tiempo. Es decir, no es que lo usen una vez, 2 veces, 3 veces, sino que es un proceso íntegro, un proceso sostenible que a través del tiempo le va a ayudar a la empresa, pues, a tomar decisiones en base a la estrategia y a la visión que tengan. Ahora, para hacer digamos, para clasificar una empresa en uno de los 5 niveles, debemos obviamente tener una etapa de diagnóstico, un assessment de la situación actual. Y para eso nosotros lo enfocamos en 5 principales criterios. El criterio 1 es el de las fuentes de datos, ¿verdad? De dónde viene la información. Hay información actual, viene de fuentes externas, de fuentes internas. ¿Qué herramientas usan para almacenar los datos, para extraer los datos? Luego una etapa 2, en donde clasificamos o determinamos y evaluamos la calidad, seguridad y gobernanza de los datos. Es decir, si la empresa sigue políticas de seguridad, sigue normativas de gobernanza, etc. Luego también una etapa 3, en donde estudiamos si existe algún tipo de reportes o visualización de analítica, visualización analítica por parte de la empresa. Es decir, aquí vemos si la empresa utiliza analítica, para qué la utiliza, en qué grado la utiliza, qué decisiones se utilizan para esta analítica visualización. Luego una etapa 4, en donde estudiamos la arquitectura disponible de la empresa. Obviamente por más criterio que tenga una empresa para tratar de implementar datos en su negocio, estos deben contar con arquitecturas disponibles, ¿verdad? Herramientas tecnológicas capaces de almacenar datos y posteriormente analizarlos. Entonces aquí hacemos un estudio técnico de la arquitectura que hay y por supuesto hacemos un estudio, una evaluación de la cultura de datos de la empresa, en donde por ejemplo nos reunimos con diferentes tomadores de decisiones, con diferentes personal capacitado y les preguntamos qué tanta visión cree que utilizan o qué tanta participación tienen los datos en la visión de la empresa y en la toma de decisiones de la empresa. Ahora, esta etapa de diagnóstico, como les decía, consta principalmente de 3 partes para llegar a obtener información de estas 5 principales fuentes de información. Realizamos entrevistas al personal de la empresa, hacemos evaluaciones técnicas y por supuesto hacemos evaluación de capacidades, tanto de capacidades técnicas como de capacidades de material humano. Ahora sí, viene una etapa de implementación en donde esta etapa ya nos salimos de la etapa de diagnóstico y más bien entramos a la etapa de implementación, en donde principalmente o primeramente hay una etapa de activación en donde establece la estructura más básica para la recopilación y almacenamiento de datos, promoviendo la concientización sobre la importancia de los datos. Es decir, en esta etapa lo que hacemos es levantar una concientización de la importancia de los datos, para qué se pueden usar, cómo se pueden usar y cómo deben de alinearse con la estrategia del negocio. Posteriormente, tenemos una etapa de crecimiento en donde se implementan herramientas de integración de datos, así como estándares de calidad y gobernanza que permiten su uso en diferentes áreas de la empresa, y un periodo de optimización donde se promueve la mejora continua mediante auditorías periódicas y la creación de un sistema de feedback que ajusta las prácticas de gestión de datos para maximizar su impacto en el negocio. Entonces, estas serían como las 3 etapas de implementación. Y bueno, los principales pilares de este plan de madurez es la versatilidad que le ofrecemos a las empresas de todos los tamaños, ¿verdad? Como les decía, con este modelo lo que nosotros tratamos fue de tropicalizar un poco los modelos que hay actualmente versus las experiencias que hemos tenido con clientes, y lo que hicimos fue un modelo que fuera versátil para las empresas,
de todos los tamaños. Luego también ofrece una escalabilidad continua, ¿verdad? Y una mejora continua. Y aunado a esto, una guía completa de A a B, de 0 a 1. Es decir, como les repito, ser el Waze o intentar ser el Waze de las empresas en materia de datos. Decirle a una empresa dónde está, dónde quiere llegar y cómo debe hacerlo. Cuál es la ruta más óptima para llegar a la cima o a la conquista. Y todo esto, ¿verdad? Como tercer pilar sería la orientación hacia una cultura de datos más madura por parte de las empresas. Y así concluye este plan de madurez de datos de Neural Course. Si tienen alguna pregunta, con muchísimo gusto. Y de nuevo fue un placer poder acompañarlos el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, Alex, por contarnos este caso de éxito y esta forma de involucrar la analítica de datos junto con la inteligencia artificial en el día a día. Queremos aprovechar este espacio para tener una sección de preguntas y respuestas, por lo cual los motivo a todos nuestros asistentes a que puedan ir redactando sus preguntas ya sea en el chat o en la sección de preguntas y respuestas para poder empezar a conversar con los panelistas. Aprovecho para comentarles que lamentablemente el señor Christopher Cabrera tuvo que retirarse de emergencia por una situación, entonces no contamos con él para esta sección de preguntas, pero por acá nos acompaña Alex y María Paula para poder conversar y responder algunas de las preguntas. A mí me gustaría empezar esa sección de preguntas y respuestas con algo muy, muy puntual para los dos, y es ¿cuáles son aquellos conceptos claves de inteligencia artificial que los profesionales en Costa Rica y la región, porque también tenemos gente de otras partes de América que están conectados por acá, deben de comprender, Alex y María Paula, para aprovechar esa implementación en sectores estratégicos? Ok, No sé quién puede iniciar. Adelante, claro, Alex. sí. Bueno, de mi parte, un poco siguiendo con la presentación que acabo de realizar, para mí algo clave que deben seguir los profesionales que utilizan inteligencia artificial es que deben de utilizar esa herramienta como una extensión o como un potenciador de la visión estratégica que ellos tengan en su empresa. O sea, de nada sirve implementar inteligencia artificial en un montón de áreas, ¿verdad? En una empresa, si no se le está sacando el máximo provecho a cada una de esas áreas. Entonces, yo pienso que el tener una visión clara, estratégica, de dónde está la empresa y para qué verdaderamente voy a utilizar la herramienta de inteligencia artificial es uno de los pilares más fundamentales para el uso de esa herramienta. Y definitivamente diría eso, o sea, tener una visión clara de hacia dónde quiero ir y para qué voy a utilizar la inteligencia artificial para llegar a ese punto. Bueno, y de mi parte, yo creo que conceptos base, digamos, si a mí me dijeran, hoy voy a empezar desde cero en inteligencia artificial, ¿qué tengo que conocer? Número uno, algoritmos, son un conjunto de reglas o instrucciones que nosotros le damos a la computadora. Aprendizaje automático también, cómo hacer que las computadoras aprendan y mejoren a partir de la experiencia de usuario. Redes neuronales también. Redes neuronales es como el principio básico, básicamente, como comentaba Alex, de hecho es lo que utiliza el método de Waze. Las redes neuronales, de hecho, están inspirados en el cerebro humano y son diseñados para procesar toda la información, para poder reconocer los patrones más complejos. Y bueno, todo, también los que les mencioné en mi presentación, lo que era inteligencia artificial, machine learning y deep learning, que muchos tienden a confundir la diferencia entre estos tres, o todo el mundo dice como, es que todo es inteligencia artificial, ¿verdad? Porque ahorita con el boom que hubo, nadie conoce estos otros términos y sí es muy importante saber diferenciarlos. Excelente, muchísimas gracias. Además del enfoque en el sector salud, María Paula, que nos conversaste en tu presentación, ¿qué otros sectores en Costa Rica se perfilan como los más beneficiados por esta inteligencia artificial en los próximos años? Y para ambos, ¿cuáles son los principales desafíos para lograr una adopción efectiva en los diversos sectores?
Bueno, además del sector salud, conozco también varias investigaciones que se hacen en áreas de producción, plantas de producción, digamos, todo lo que es mantenimiento, recopilación de datos. Ahorita, de hecho, muchas de las plantas de manufactura de muchísimas cosas, bueno, ellos tienen que llevar un registro de todo lo que se va dando, proceso con proceso, números de serie, todo este tipo de cosas. Y ahorita se está tratando mucho con inteligencia artificial. Otro de las nuevas innovaciones es también en los bancos. Aquí en Costa Rica, de hecho, uno de los bancos está tratando con inteligencia artificial para todo lo que es optimización de procesos. Entonces, cuando entras a un banco, detecta cuál es la persona, por decir así, que entra y te registra cuánto tiempo duraste haciendo un trámite. Entonces, la idea de ellos es ver si vos duraste 15 minutos, ¿cómo podemos hacer que dures 5? Para que entonces tu experiencia como usuario sea mejor, digamos. Y, ¿cuál era la otra pregunta? Perdón. ¿Cuáles son esos desafíos, por ejemplo, que se van, que se, que se pueden lograr en una adopción efectiva, perdón? Siento yo que los desafíos ahorita más grandes de la inteligencia artificial son las computadoras que actualmente tenemos. Porque, bueno, para mi persona, cuando yo comencé con todo el tema de inteligencia artificial, poder entrenar a estos algoritmos, dependiendo de la cantidad de imágenes o de la cantidad de información que uno quiera almacenar y qué tan efectiva sea nuestra inteligencia artificial, va a depender de la capacidad también de nuestra computadora, por decir así. Entonces, siento que ahorita una de las mayores limitaciones también que existe es esa, que en Costa Rica por lo menos no existen tantas, como lo llamamos, supercomputadoras, y que son extremadamente caras, y que eso nos puede ayudar a mejorar el nivel de confiabilidad que existe entre nuestros algoritmos. Sí, bueno, y de mi parte también hacer un llamado, ¿verdad? A los tomadores de decisiones que a veces creen que, pues, básicamente hay dos extremos, los que piensan que la inteligencia artificial lo puede hacer todo, lo puede resolver todo, ¿verdad? Versus los que más bien no creen esto. ¿Sí? Entonces, creo que un gran desafío aquí en Costa Rica es tratar de llegar a un nivel, pues, óptimo, ¿verdad? Y empezar a tomar decisiones a partir de inteligencia artificial, siempre sabiendo que el factor humano nunca va a poder ser reemplazado, pero que definitivamente es una herramienta que va a optimizar muchos procesos, que va a optimizar muchas tomas de decisiones. Don Alex, en esta misma línea, por ejemplo, de llegar a los tomadores de decisiones, Jorge Chacón nos pregunta en el chat, ¿cómo le vendemos esa idea a los accionistas, a dueños de empresas, a juntas directivas, a los tomadores de decisiones para poder aprovechar estas nuevas herramientas? Bueno, yo creo que una de las principales formas de llegar a estas personas, a estos tomadores de decisiones, es presentarles, ¿verdad? O primeramente hablarles de en qué etapa está su empresa en materia de datos, ¿verdad? No podemos implementar inteligencia artificial en las diferentes industrias si primeramente no sabemos en qué etapa nos encontramos. Entonces, definitivamente, primeramente, esta, pues, conceptualización y esta, pues, por así decirlo, forma de madurez de datos puede ser una forma de llegarle a los tomadores de decisiones. Primeramente, presentarles en qué etapa están y qué se puede hacer con lo que ya tienen. Y aunado a eso, presentarles cómo pueden ir creciendo, cómo su empresa puede ir creciendo en obtener más datos, en obtener datos de más calidad, en obtener datos con con más políticas de seguridad, y así llegar a un proceso más óptimo a la hora de tomar decisiones y a la hora de implementar inteligencia artificial. Gracias, Alex. María Paula nos pregunta también por acá. Eh, Perdón, se me acabó la pregunta. ¿Qué habilidades y competencias deberían desarrollar los profesionales en salud y tecnologías en Costa Rica para aprovechar al máximo la analítica de datos en el contexto biomédico? Bueno, siento yo, de hecho ahí vi uno de los comentarios que decía como de que hay que tener mucho cuidado con ello para que los médicos no se sientan desplazados. Tiene la persona que lo escribió toda la razón. Como comentaba nuestro compañero que no está con nosotros, Christopher, existe mucho el miedo de me van a reemplazar en mi trabajo.
eso no va a pasar. Digamos, más bien siento yo que la inteligencia artificial viene a acompañar al médico a poder ayudarle a generar mejores diagnósticos, a que, bueno, ahora tenemos muchos profesionales pandemia, como se llaman también, que puede que no tengan la mayoría de conocimientos como lo tienen la otra capacidad de médicos, porque la inteligencia artificial ha venido a ser un bien y un mal también. Entonces, por esa parte, siento yo que las competencias que tienen que tener es, primero, número uno, estar abiertos a poder utilizar estas nuevas tecnologías y cada vez que se implementan estas tecnologías se necesita una capacitación. Estas herramientas yo lo veo exactamente igual como si a vos te llegan y te dicen a un médico, mira, tenés que usar este nuevo bisturí, por decir así. Es algo que tenemos que utilizar porque es mejor y le puede ayudar muchísimo mejor a un paciente. Ahora, hay que instruir a la comunidad científica y a la comunidad de médicos las capacidades que tiene, o sea, así como mismo yo se los expliqué a ustedes, porque tal vez de impresión, como decirte como, ah, bueno, ya no tenés que hacer esto, lo va a hacer la inteligencia artificial y vos colaboras el resultado, es tal vez como un poco difícil, sobre todo como a personas mayores con esta resistencia al cambio. Entonces, las capacidades que más tienen que tener es como estar abiertos a una capacitación dependiendo de la herramienta que se vaya a utilizar. Y sí, básicamente creo que sería eso. Gracias, María Paula. Eh, Don Alex, en una empresa de marketing estratégico, como si fuera un departamento de marketing externo que brinda servicios a empresas en la creación de planes y estrategias para elevar la empresa y conectarla con su audiencia, ¿cómo usamos inteligencia artificial en ese tipo de industria o en ese tipo de contexto? Bueno, en marketing me parece que uno de los principales algoritmos que se pueden utilizar para tratar de tomar decisiones basadas en datos utilizando inteligencia artificial son los algoritmos de segmentación, ¿verdad? En donde las diferentes agencias de marketing con los datos que tengan disponibles, pueden clasificar en diferentes grupos a los clientes, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, puede haber un grupo de clientes que esté segmentado, que sea muy específico a un gusto, ¿verdad? En particular, y pueden haber otros segmentos de clientes que tal vez tengan un gusto muy diferente al otro grupo, pero muy similar entre sí. Entonces me parece que cuando hablamos de marketing y cuando hablamos de campañas dirigidas, siempre vamos a hablar de segmentación de datos, segmentación de clientes y el poder hacer campañas personalizadas en función de los datos que se tengan y en función de los diferentes grupos que se pueden armar mediante algoritmos de clustering o segmentación. Gracias, Alex. María Paula, ¿cuáles son algunos ejemplos de proyectos o iniciativas exitosas en Costa Rica que utilicen inteligencia artificial e ingeniería biomédica? ¿Y cómo podrían replicarse en otras organizaciones? Bueno, el caso que les conté de retinopatía diabética es de hecho de una costarricense que ya tiene una empresa con esto, es un emprendimiento. Ella hizo el doctorado a base de esto, de inteligencia artificial en imágenes médicas. Entonces, esa es una de las herramientas que ya existe. Eh, la otra herramienta que existe es la que les estaba comentando de cáncer de piel, detección de cáncer de piel. Otras inteligencias artificiales que se utilizan ya tal vez más a nivel industria, por decir así, en el campo biomédico está toda el área de instrumentación biomédica. Entonces, en el área de instrumentación biomédica está toda la área de manufactura. Entonces, para ello se crearon también muchos, como optimización también de procesos, de poder decir cuándo un dispositivo médico está mal fabricado o no, por decir así, a base de imágenes. Porque también a veces el ojo humano no detecta todo. Entonces, en plantas de producción de dispositivos médicos se ponen como estas camaritas donde pasan la línea de producción, los dispositivos, y cuando detecta algo, un color diferente, una mancha, una rotura, entonces lo identifica y lo manda para el otro lado. Entonces ya crea, por decir así, un sistema también automatizado. Gracias, María Paula. Don Alex, considerando su experiencia y según su presentación,
¿qué tipo de Waze analítico debería considerarse en un emprendimiento en fase de diseño? Bueno, primeramente, si es un emprendimiento en fase de diseño, ¿verdad? Me parece que entonces la visión estratégica con la que nace ese emprendimiento debe estar enfocado también en la utilización de datos. Entonces, por ejemplo, primeramente un emprendimiento en esta fase puede decir, ok, ¿con qué herramientas tengo disponibles? ¿Qué herramientas puedo utilizar? En un futuro, de acuerdo a las estimaciones que estoy haciendo, ¿qué herramientas puedo llegar a utilizar? Entonces, con esta analogía que hacemos del Waze, es tratar de decirle a la empresa en qué fase está y a dónde puede llegar y cuál es la ruta más óptima que puede trazarse, ¿verdad? Para llegar desde un punto A hasta un punto B. Entonces, si es un emprendimiento en fase de diseño, debe entender qué capacidades tiene, debe entender en qué punto está, cuál es su grado de madurez de datos, si puede utilizar datos para segmentación de clientes, si puede utilizar datos para analítica predictiva, o si más bien se está en una etapa, por ejemplo, de que es mejor utilizar herramientas como ChatGPT, Canva, Photoshop, entre otras, y sus respectivas extensiones de inteligencia artificial. Entonces, sí, haciendo la analogía del Waze, es principalmente que la empresa entienda en qué fase está, con qué herramientas cuenta y qué debe de hacer para llegar desde un punto A hasta un punto B, desde un punto de vista de inmadurez de datos hasta una madurez de datos óptima para empezar a implementar tecnología y herramientas de inteligencia artificial pues más óptimas y más modernas. Y una última pregunta para los dos. Para los profesionales de sectores no técnicos en nuestro país, ¿cuáles son aquellas competencias, según su experiencia y su conocimiento en el área, claves para adaptarse en un entorno laboral que está impulsado por la inteligencia artificial? ¿Cómo saber aprovechar esas oportunidades sin requerir conocimientos avanzados en programación o en todos esos elementos que hemos conversado a nivel técnico el día de hoy? Bueno, si quiero voy yo primero. Siento yo Gracias. que tal vez para todo tipo de personas, lo más básico para poder entender cualquier tipo de inteligencia artificial es, bueno, tener las ganas, punto número uno, más importante. Segundo, conocimiento un poquito básico como de matemáticas o un poquito de estadística. Esto es lo que mayormente se utiliza en las industrias, como estos modelos también de ciencia de datos que normalmente presentamos reportes. Para poder entenderlos, normalmente se requiere un poquito de estadística. Tal vez ya un poquito más profundo cómo funciona como un procesamiento de datos. ¿Qué más puede ser? Tal vez como un poco de procesamiento también de datos en la nube, que son como cosas que tal vez utilizamos en un día a día. Estoy segura que todos nosotros tienen un teléfono celular en el cual sube cosas en la nube, por ejemplo. Entonces esos conceptos tal vez puedan ser un poquito más fáciles de entender para todo tipo de personas. Y otra competencia muy importante es la ética y la responsabilidad que trae la inteligencia artificial, porque mucha gente cree que es como, ah, bueno, utilice la inteligencia artificial o ChatGPT que me haga la tarea, que me haga de todo, pero no vemos también el impacto que esto puede tener también en nosotros y lo que puede provocar en un futuro. Y a la gente que ya trabaja con inteligencia artificial pesada, siempre tener la ética y la responsabilidad de saber lo que nosotros estamos haciendo y que no pueda afectar también a ninguna otra persona. Bueno, y de mi parte, si es una persona que tal vez no tiene los conocimientos en programación, en estadística, matemática para meterse de lleno en un proyecto de inteligencia artificial, para mí siempre va a haber espacio para personas expertas del negocio que se esté tratando de entender. Por ejemplo, si estamos tratando por ejemplo, que nos mencionaba María, imágenes médicas, industria biomédica, siempre debe de haber personas expertas en la industria biomédica que tal vez no entienden de inteligencia artificial. Si estamos en el área de finanzas, siempre debe haber un experto en finanzas, con experiencia en finanzas, que entienda el negocio y que entienda
para qué es que se está utilizando inteligencia artificial para optimizar un proceso de finanzas, ¿verdad? Entonces, ese entendimiento del negocio es clave y siempre en estos entornos de trabajo, siempre va a ser súper útil y siempre va a ser estrictamente necesario que hayan expertos del negocio y que tal vez no entiendan mucho de programación, matemática, estadística, inteligencia artificial en general, pero siempre va a ser importante que esos expertos pues estén en esos entornos de trabajo. Muchas gracias a ambos. 30 segundos para que puedan cerrar con alguna recomendación, alguna conclusión acerca de esta tarde que hemos conversado sobre conceptos, aplicaciones y tecnologías emergentes. Don Alex. Bueno, de mi parte, siempre tratar de involucrar los datos en la visión estratégica que tienen del negocio, ¿no? Siempre va a ser sumamente importante que utilicemos datos con sentido, que recopilemos datos con sentido, ¿verdad? Y que alineemos la visión estratégica que tenemos de nuestra empresa o de un sector de nuestra empresa con lo que queremos lograr con inteligencia artificial. Ese para mí sería el mensaje de conclusión que les daría a los expertos de negocio que quieren involucrar inteligencia artificial que nos están viendo hoy. Y muchas gracias por la invitación. Fue un gusto para mí poder acompañarlos. Gracias, don Alex. María Paula. Bueno, tal vez a mí me gustaría cerrar con la frase de que no le tengamos miedo a la inteligencia artificial. La inteligencia artificial está para ayudarnos y nosotros también para poder utilizarla. Todas las personas somos capaces de utilizar inteligencia artificial. Como vieron, yo soy de biomédica, no tenía nada que ver con ello y en realidad me envolví. Siempre y cuando a uno le gusta el tema, es capaz de aprender lo que uno quiera y sé que mientras que siempre haya una problemática a la cual uno quiera atacar, existen todas las herramientas para uno poder aprender. Y no hace falta tampoco ser un experto en inteligencia artificial para lograr grandes cosas también. Ahorita más bien hasta la inteligencia artificial puede ayudarnos a crear inteligencia artificial. Entonces, más fácil no nos la pusieron. Entonces, esa sería mi recomendación y sí, muchas gracias más bien a todos por estar acá y también por escucharnos. Gracias, Alex y María Paula. Cerramos esta charla sobre inteligencia artificial, donde hemos explorado juntos estos conceptos esenciales, aplicaciones prácticas, tendencias emergentes que nos comentaron los panelistas, que marcan definitivamente el futuro de esta tecnología en nuestro país y en la región. Sin duda, la inteligencia artificial nos presenta grandes oportunidades y desafíos que necesitamos aprender y comprender realmente ese alcance, que nos permita prepararnos para un mejor entorno que es con una muy rápida evolución. Agradecemos su participación y su interés en continuar fortaleciendo este conocimiento y la innovación en inteligencia artificial. Queremos avanzar hacia una Costa Rica que aproveche esas herramientas para un desarrollo sostenible y beneficioso sin duda alguna para todos. Los esperamos a partir de mañana a las 10 a.m. con la charla Prevención y Detección Temprana de Enfermedades mediante aplicaciones de inteligencia artificial, y a las 4 p.m. tendremos una charla también denominada Inventando, Diseñando y Creando con Inteligencia Artificial. Eso es una perspectiva desde la parte de propiedad intelectual. Gracias a todos y todas por ser parte del AI Week 2024 de Leeds University. Que tengan bonita tarde.